Buenas tardes, soy la doctora María de Pilar Ángeles y el día de hoy vamos a ver la relación muchos a muchos dentro del modelado conceptual para un sistema de base de datos transaccional. Bueno, como ustedes podrán observar, estoy compartiendo una pantalla con una serie de requerimientos de un sistema de un consultorio que desea un sistema de base de datos que contenga el registro de los médicos que atienden pacientes. Por un lado, se requiere la cédula profesional, el nombre completo y la especialización de los médicos. Con respecto a los pacientes, se necesita su número de afiliación, el nombre completo, el género y la edad. Cuando los médicos atienden a los pacientes en este consultorio, solamente la fecha y hora de la consulta se registra. No se guarda información alguna sobre historial clínico. Entonces, no nos interesa almacenar información de enfermedades ni de medicamentos, por ejemplo. Bueno, como ustedes sabrán, el modelado conceptual lo que necesita dentro de su análisis de requerimientos es justamente leer los requerimientos, el texto e identificar las entidades y las relaciones para poder generar el diagrama entidad-relación como evidencia del modelado conceptual. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es ver el texto e identificar aquellas posibles entidades que son objetos del mundo real sobre el cual queremos información. Por eso tenemos entonces que identificar los sujetos, los verbos, cómo están conjugados y los complementos, objetos directos o objetos indirectos. Para este caso, si nosotros empezamos, dice que un consultorio desea un sistema de base de datos transaccional. El consultorio es un ente del mundo real, es un objeto del mundo real y podría ser un conjunto de entidades. Sin embargo, el consultorio es el que desea el sistema de base de datos. No vamos a almacenar información sobre varios consultorios. Entonces, en este caso, el consultorio no necesita modelar. Posteriormente dice que contenga el registro de los médicos que atienden pacientes. Si se fijan, aquí están médicos que atienden pacientes. En este caso, médicos que atienden pacientes es una oración donde médicos es el sujeto, atienden es el verbo y pacientes es el complemento o objeto directo. Si se fijan, aquí médicos va a ser un ente del mundo real, es una entidad y de hecho se requiere información sobre esa entidad que corresponde a la cédula profesional, el nombre completo y la especialización. Si nosotros continuáramos viendo el texto, encontraríamos cédula, nombre completo y especialización. La especialización, por ejemplo, podría ser un ente o una entidad. Sin embargo, la especialización viene como característica propia de los médicos. Podríamos tener un catálogo de especializaciones y generar una relación entre ese catálogo de especializaciones hacia los médicos, o bien podremos generar la especialización solamente como característica del médico. Por otro lado, también tenemos información que nos piden de los pacientes, en donde se dice que se requiere su número de afiliación, el nombre completo, el género y la edad. Entonces, tenemos que médicos va a ser un conjunto de entidades y pacientes será otro conjunto de entidades. ¿Cómo se están asociando estas entidades? Eso lo encontramos a través del verbo, en este caso, atienden, en donde aquí, cuando un médico atiende a un paciente, vamos a tener de dos opciones. Una, que un médico pueda atender a muchos pacientes, pero una vez que ese paciente sea atendido por un médico, en este caso podría ser general, nada más puede ser atendido por ese médico. Si ese es el caso, la relación entre médico y paciente sería de uno a muchos, porque un médico puede atender a muchos pacientes, pero un paciente puede ser solamente atendido por un médico. El caso que vamos a ver en esta ocasión será de muchos a muchos, en donde un médico puede atender a muchos pacientes y un paciente puede ser atendido por muchos médicos. Para el caso de los pacientes comentábamos que se requiere lo que es el nombre completo, el número de afiliación, el género y la edad. Cuando los médicos atienden a los pacientes, se registra solamente la fecha y hora de la consulta. Si nosotros continuamos con lo que corresponde a la relación atienden entre médicos y pacientes, vamos a identificar que en este párrafo dice, cuando los médicos atienden a los pacientes, se registra la fecha y hora de la consulta. Es decir, fecha y hora serán otros dos atributos, pero van a depender directamente de la relación entre médicos y pacientes. Es decir, van a depender de atienden. No puede depender de médico, porque un médico puede atender a muchas fechas y horas a muchos pacientes. Tampoco puede depender de pacientes, porque la fecha y hora
tampoco caracterizan a pacientes. Un paciente no se caracteriza por la fecha y hora de la consulta. Un médico tampoco se caracteriza por la fecha y hora de la consulta. Sí por su nombre completo, por la especialización que tiene, etc. Entonces, la fecha y hora de la consulta van a ser atributos que dependen de la relación muchos a muchos atienden entre pacientes. Requiere que exista la consulta en donde el médico está atendiendo al paciente para poder determinar la fecha y la hora. ¿De acuerdo? Bueno, como ya hemos comentado, es lo único que tendríamos que modelar, dado que no guardamos mayor información. Voy a empezar a hacer el diagrama en este caso. Entonces, como habíamos dicho, necesitamos dos entidades. Una que es el conjunto de entidades médico o médicos y el conjunto de entidades pacientes. ¿Qué información nos piden de médicos? Bueno, de médicos nos piden por un lado su cédula, por otro lado la especialización. ¿Sí? La especialización es un caso particular. En este caso podemos decidir dejarlo como característica propia del médico o bien generar un catálogo de especializaciones en donde podemos tener que un médico puede tener una o varias especializaciones y una especialización pues puede ser dada a varios médicos. Podría ser muchos a muchos o uno a muchos. Sin embargo, este caso no lo vamos a ver el día de hoy. Lo vamos a dejar como que la especialización es una característica propia del médico, que sería en este caso. Otro atributo que nos piden es justamente el nombre completo del médico, que sería, bueno, pues el nombre de pila, el nombre del médico, el apellido paterno del médico y el apellido materno del médico. En cuanto a lo que son los pacientes, lo que nos piden sería también su nombre completo, que sería su nombre de pila, el apellido paterno del paciente y el apellido materno del paciente. También lo que nos piden es el número de afiliación. El género y la edad. Con la edad tenemos que ver una situación. Si nosotros capturáramos la edad como una persona, no sé, 22 años, cada año tendríamos que ir modificando esa edad, pues porque cada año cumple o aumenta esa edad. Sin embargo, eso significaría que al final del día todo esto vamos nosotros a almacenarlo en una base de datos. Tendríamos que estarlo actualizando año con año. Y la calidad de la base de datos es muy importante. Entonces tendremos que evitar lo más que se pueda el tener que estar actualizando constantemente la información, sobre todo en el caso de que podamos sustituir esa información por algún otro atributo que me dé esa misma información, que sería el caso de fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento nosotros podemos calcular la edad y no tendríamos que estar modificando esa fecha de nacimiento, solamente una vez se nace, ¿no? Bueno. Ahora, ya tenemos todo el conjunto de atributos que corresponden a pacientes y el conjunto de atributos que corresponde a médicos. Lo que es importante en este caso ahora es identificar justamente aquel atributo que es identificador, vale la redundancia, de pacientes. En este caso, pues puede llamarse igual, hay personas que se llaman iguales, sus tres características, ¿no? Pueden nacer el mismo día o pueden tener del mismo género, pero el número de afiliación es una clave que les da el Seguro Social o en este caso el consultor de ese paciente para poderlo identificar. Una forma de poder hacerla, denotar la llave primaria de paciente sería subrayando el atributo. Así nosotros sabemos que el número de afiliación es la llave primaria de pacientes, que por el número de afiliación, el valor del número de afiliación, nosotros vamos a identificar a cada uno de los pacientes dentro del conjunto de pacientes. Lo mismo sucede para el caso de médicos. En el caso de médicos, pues pueden haber médicos que se llaman igual o tener la misma especialización. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos una cédula. Esa cédula se le da a ese médico cuando
va a empezar a ejercer. Entonces, en este caso, la cédula iría subrayado como ya de primaria de médicos. Ahora procederemos a lo que es la relación que habíamos comentado que se iba a llamar atiende. Por lo general, las relaciones van a corresponder a verbos, porque el objetivo es que también se pueda leer el diagrama. Médico atiende paciente, paciente es atendido por médico. Sí, en este caso, habíamos quedado que un médico puede atender a muchos pacientes y que un paciente puede ser atendido por muchos médicos. Cuando este es el caso, nuestra relación o la cardinalidad de esta relación va a ser muchos a muchos. Hay muchas notaciones, sin embargo, lo que vamos a hacer es una forma muy sencilla, ponerle MN. Muchos médicos atienden a N pacientes y N pacientes son atendidos por muchos médicos. Ahora, existen otros dos atributos que habíamos comentado que dependían directamente de lo que es la relación atienden, que es la fecha y hora. En este caso, esa relación muchos a muchos va a tener la fecha en la cual ese médico atendió a ese paciente y la hora en la cual ese médico atendió a ese paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a poder ahora tener una relación de muchos a muchos entre médicos que atienden pacientes. No vamos a guardar información sobre enfermedades ni sobre lo que son los medicamentos, lo habíamos comentado. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de una relación muchos a muchos en un diagrama de entidad-relación como parte del modelado conceptual para lo que ha sido el ejercicio de hoy. Muchas gracias.